sociedad. Ya, entonces va a comenzar la exposición del profesor Cristian Rodríguez, continuará el señor Esteban y terminará la señorita Camila. ¿Usted me dice maestro? Sí. Ya, tómese una mano. Vamos. Bueno, en primer lugar, agradecer la asistencia. Básicamente, cuando vamos a conversar con Cristian y gente de Traiguén, la idea es que vemos que en Traiguén existe un enorme potencial, particularmente fruto del desarrollo cultural, o sea, el desarrollo económico y cultural que se generó gracias a la actividad cerealera, en especial el trigo, el cultivo del trigo, que se llegó a denominar esta zona, y particularmente Traiguén, el granero de Chile. Entonces, al reunirnos en la universidad y al formar parte de una asignatura que era arquitectura rural, se empezó a establecer la importancia de alguna manera categorizar o tomar este abundante patrimonio que existía, que tiene un estilo casi neoclásico, y transformarlo en Traiguén para que sea el patrimonio arquitectónico de la región. O sea, para que de alguna manera haya una impronta y que de alguna manera ese recurso que ya tenemos, que es esta expresión arquitectónica que es bastante abundante y rica en mucho en su expresión, se transforme en un capital, un recurso que rodea a Traiguén dentro del contexto de la región y particularmente de la política. Entonces, para ello voy a presentar una noción básicamente de lo que corresponde a la realidad que vive el patrimonio y cómo esto se puede transformar por un lado en capital y por otro lado en recursos, y cómo nosotros interactuamos frente a este capital y a este recurso. Puede generar una línea de desarrollo, pero también desarrollo desde el punto de vista turístico, económico, social, pero también es una obligación que nosotros tenemos hacia la futura generación. Entonces, lo que hoy día constatamos es que verificamos una realidad que existe una pérdida del patrimonio. Eso es algo que casi indesmentible, que ya sea por diversas acciones, por la omisión, por la alienación, por el paso del tiempo, por el ataque, por el vandalismo también, se genera esto de una pérdida del patrimonio. Obviamente esta acción, este hecho, el contratar este hecho, debe obligar a activar a la sociedad. Y ahí es donde nosotros necesariamente tenemos que generar propuestas de sectores público-privados. De alguna manera el privado no puede hacer solo, el propietario de un inmueble que tiene valor patrimonial no por sí mismo no va a lograr generar acciones de restauración, necesariamente debe acudir a la acción del sistema público, y por su parte también el sistema público, por mucho que invierta, también requiere necesariamente de tal importancia con los actores privados. Entonces, obviamente, esto debería generar propuestas de recuperación y que básicamente se conservan en los inmuebles de conservación histórica. O sea, allá es un punto donde deberíamos actuar. Para ello, como colectivo, la idea es, como una reflexión social, lo que se propone es de alguna manera vincular ciudad y patrimonio. Necesariamente estos dos ejes deben trabajar de la mano y de alguna manera deben contribuir a activar o a relevar el patrimonio local. Entonces, tenemos un diagnóstico que tenemos una ciudad sostenible, una ciudad que se usa, que permite de alguna manera y apoya el mejoramiento de la calidad de sus habitantes, pero también debe necesariamente asegurar las mismas condiciones en que se encuentra hoy día para las próximas generaciones. O sea, las condiciones en que hoy día están, los recursos que ella tiene, los inmuebles que ella tiene, el valor que tiene hoy día, necesariamente debe proyectarse hacia las futuras generaciones con la finalidad de generar un desarrollo. O sea, aquí empieza a aparecer el concepto de un recurso que en realidad hacen posible y agradable la vida de esta ciudad que tiene un valor, un alto componente de patrimonio. Entonces, de alguna manera esto que parece como obvio se transforma en una necesidad humana, y la idea es que esta necesidad humana esté en relación con el sentido de identidad, con la identidad y el sentido de pertenencia por un lugar. O sea, eso es de alguna manera este marco que de alguna manera construir el patrimonio, esta expresión de estos inmuebles, estas edificaciones,
nos va a generar esta relación con el lugar. Entonces, de alguna manera, el patrimonio genera estímulo, le da estabilidad a este cuerpo social, genera continuidad, tradición y seguridad. En el fondo, la sumatoria de cada uno de estos elementos viene a confirmar nuestra realidad. Y aquí vemos que el patrimonio es una carga genética de la ciudad del país, principalmente sus habitantes. O sea, de alguna manera, nosotros como habitantes, particularmente caso de Traillén, Victoria, otras localidades, otras ciudades, tienen este marco, tienen el valor que tiene cada uno de los inmuebles, que aquí está representado en caso de Temuco, que se transforman básicamente en íconos, que van definiendo de alguna manera la imagen de la ciudad, que va a estar su manzana, el Museo Nacional, viviendas, los mismos de ambiental. Esto de alguna manera se puede trasladar a cada una de estas ciudades. O sea, encontrar íconos que aquí ya los tenemos, como el caso de la fábrica de Traillén, esta misma casona, el puente, que van generando, se van instalando en la memoria de cada uno de sus habitantes y se viene a confirmar este sentido de pertenencia por los lugares. Sin esas imágenes no tenemos esa relación de pertenencia. Entonces nuestro desafío está precisamente en eso, en que este patrimonio debemos buscar, es una muestra tangible de lo que fueron nuestros antepasados y en consecuencia de lo que somos. O sea, la idea es que como cuerpo social debemos contribuir a estimular la evaluación de nuestro entorno a través de esa imagen que debe estar presente en la sociedad. Entonces, de alguna manera, el patrimonio se transforma en un recurso y que este recurso, hoy día, tal como está, nosotros debemos capitalizarlo y proyectarlo hacia las futuras generaciones. O sea, la idea es que este capital se transfiera, no pierda su valor, sino que se le añada valor a través de esos estímulos que se generaban anteriormente. Entonces, tenemos que este capital debe continuar en su condición artificial, porque es un capital artificial, humano y también natural. Entonces, de alguna manera esto nos va a generar la relación entre patrimonio y ciudad. Y la ciudad no viene a ser otra cosa que el resultado de la historia, esa interacción que ocurre de las distintas fuerzas sociales, económicas, culturales que se mueven en este marco que define el patrimonio. Entonces, de alguna manera se generan distintas acciones que sí van relevando o van dándole valor o van de alguna manera haciendo necesaria esta vinculación que es el patrimonio que viene hoy día nosotros de alguna manera, a través del patrimonio permite vincular el pasado con el futuro. Así se establece que la identidad, un sentido de pertenencia y también un sentido de lugar. Entonces, de alguna manera, el patrimonio es un elemento fundamental para unir el pasado, presente y futuro. Y aquí vemos, por ejemplo, el caso de barrios en que, de alguna manera, a través de la acción de artistas, se van generando ciertas imágenes que retratan la condición actual y que sirven para proyectar o relevar estos lugares. También la misma a través del color, la restauración de viviendas, que puede ser acción bastante simple, no tan costosa, pero sí le van dando un sentido de pertenencia a la sociedad. También vemos la presencia de actores, de personajes que son distintivos en determinados sectores. Un poco lo que ocurre aquí con esta feria rural. Entonces, de alguna manera, obviamente tiene un ciclo de vida, implica y aparecen una serie de interrogantes. ¿Cuántos recursos estéticos implica demoler y volver a construir? Obviamente eso es un esfuerzo infructuoso, casi que deberían ser revitalizar el lugar de las vidas. La ciudad ya está construida, entonces requerimos optimizar los sistemas. Y aquí vemos un ejemplo claro que de alguna manera obviamente cobró relevancia porque ocurrió en la capital regional, pero esta acción también ocurrió en otras ciudades pequeñas, como el caso de Ipuy, ahora recientemente, hace un par de semanas, un par de días, en Curemco de la Sasmigli, de la noche a la mañana tenemos un inmueble y se demueve a través del incendio, o bien la acción se va lo que pasó con este caso con la casa Cruz Roja que se conocía en Temuco fue que el dueño solicitó un permiso de demolición,
correspondía que el director de obra rechazara esa solicitud de demolición. Me autorizó y el fin de semana, como no hay fiscalización, obviamente la empresa hicieron demolición de la vivienda. Entonces, cuando ya había que corresponder a la ciudad, había que correspondía a hacer acciones legales, ya está la vivienda abajo. Entonces, obviamente, surgen estas interrogantes en cuanto al patrimonio, que era importante para la sociedad. Y es tremendamente, aquí era tremendamente importante por cuanto eran unas pocas viviendas o testimonios que quedan de aquellas personas antiguas del principio del siglo XX en la Villa Alemania. Hoy día, obviamente, tanto esfuerzo, tanta rapidez para demoler esta vivienda fue infructuoso porque había específico municipio de Yazo y el proyecto que seguramente se iba a implementar ahí no se ejecutó, no se realizó y hoy día tenemos simplemente un sitio de libro que está en plena línea. Entonces, de igual manera, ¿cuánto valdría no tener el patrimonio? Y es tremendamente importante. En el mismo caso hoy día de Purien, cuando uno se retiraba de Purien, obviamente la casa civil y con nosotros, obviamente era parte de la imagen que uno tenía o del recuerdo de la silueta urbana de Purien. Obviamente hoy día ya eso no está. Pero también el patrimonio es contenido una medida que tiene una razón de ser, o sea, no basta conservar por conservar, o sea, no es suficiente tener inmuebles que pasan tiempo, y tienen un grado anterior que obviamente va a generar un rechazo de la sociedad o cierta indiferencia. Si también se reconoce el valor que tiene para la sociedad, de aquí entran a hacer otros elementos que obviamente tienen que dinamizar el patrimonio. Lo que se señalaba al principio de esta exposición es que tenemos un marco que es el patrimonio que nos vincula con el pasado, que es la historia, que son testimonios de la sociedad, pero obviamente que hay que interactuar con él y aquí empiezan a hacer ciertas reflexiones que de este patrimonio es sostenido en medida que se han visto simplemente como una pieza de museo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Obviamente, yo creo que es un poco, quizás, la autoridad mínima se lo quiero que la gente que vive en lugares que tienen un alto valor patrimonial son mucho más felices que aquellos que no lo tienen. Pero no tengo cómo hoy en ese proceso, pero estoy conversando con una psicóloga que podemos sistematizar eso y en realidad comprobarlo para que decir la autoridad que en realidad, mire, aquí tenemos un patrón que define que la gente que vive en lugares que tienen alta historia, alto patrimonio, son más felices que la gente. Entonces debemos contribuir a equilibrar eso y mejorar, conservar el patrimonio. Es una tarea que estoy sin pasar. Y aquí vemos ciertas imágenes que obviamente están un poco que se señala vemos el patrimonio, pero que como ha trascendido más allá del valor en sí como obra arquitectónica, como expresión o como edificación, han quedado como imágenes que de alguna manera testimonian ciertos periodos históricos. Y aquí vemos la expresión de Manzanar, aunque está la locomotora, está obviamente la arquitectura del lugar, el entorno natural que la alberga. Entonces tenemos una serie de elementos que de alguna manera definen cierto este lugar cordillerano, que hoy día es una imagen que al pasar por Marcahuel y Manzanar, uno se le viene a la memoria que se usa también para promocionar, que es un tallado y que uno fotografía. También vemos el caso de la fábrica de muebles Taillén, que la salida de los trabajadores, obviamente, es una imagen quizá histórica, memorable, que hoy día ya prácticamente vemos solamente el inmueble, pero ese inmueble también tuvo una historia que es necesario relevar y dar a conocer el resto de la ciudadanía y la región. También vemos el molino Angol, en Angol, que también, si vemos la silueta urbana de una ciudad que tenía un nivel y que de alguna manera estos volúmenes destacados por el Pablo Noel eran bastante relevantes dentro del contexto de la. Entonces la revitalización del patrimonio, en el fondo, ¿qué es lo que buscamos? Restaurar el uso que vive en el tema del ecosistema urbano que está dañado. Debemos asumir que está dañado y esta es la condición que tenemos. Pero podemos conservarlo de igual manera. Si somos más proactivos, podemos mejorar las condiciones que se encuentran. Y si aún somos mucho más proactivos, podemos realizar acciones para que las futuras generaciones valoren aún más el patrimonio y las condiciones que hoy está.
Entonces, para ello debemos generar obviamente un planteamiento integral, convertirlo en recursos para suplir esa necesidad humana y mejorar la calidad de vida de cada uno de sus habitantes. ¿Por qué legislación se cuenta? Y aquí estamos de alguna manera a chocar con la normativa que cuenta nuestro país. Pero antes voy a definir ciertos conceptos. La definición de cultura. Cultura de alguna manera son conjuntos de ciertos actos que son propios de una comunidad. Y estas se transforman en ciertas prácticas económicas, artísticas, científicas o cualquier índole. Entonces, de alguna manera, para resumir, son el conjunto de ciertas producciones materiales y no materiales. Y aquí viene, por un lado tenemos lo concreto, la edificación, ciertas esculturas, espacio público, y también no materiales que son estas tradiciones, fiestas o actividades que colocan o instalan, relevan ciertos lugares en la sociedad. Por otro lado, el patrimonio cultural viene a ser sus manifestaciones o funciones propias del ser humano, que pueden ser tanto tangibles como intangibles, y aquí lo que se llama actualmente, que son inmuebles o tradiciones, y también esto es tremendamente importante, son objetos de una valoración o asignación por parte del significado que está asociado. Volvemos a la misma definición anterior. Yo puedo tener un edificio muy lindo, muy hermoso, que tiene cierto estilo, que es tremendamente importante, que es testimonio de un cierto determinado periodo histórico, pero si nosotros como sociedad no le asignamos valor, no es importante para nosotros, no nos sirve de nada. Lo mismo, si tenemos una fiesta o una tradición, pero si esa tradición no se mantiene es porque seguramente nosotros como sociedad, como cuerpo social, no le hemos asignado el valor. Y esto es un poco lo que pasa, que ahora se está realizando en los chinchineros, estas tradiciones que empiezan a crecer en la ciudad. Entonces el patrimonio cultural se distingue en dos grandes grupos. Patrimonio tangible, que son todos los lenguajes, costumbres, tradiciones, leyendas, que por un cierto aspecto a veces, con la modernidad han estado muy olvidadas, los mitos también, que al final algunos estamos preocupados de en el teléfono, que como transmitir ciertas historias locales que de alguna manera dan valor o distinguen ciertos sectores, y la gastronomía, la música, el baile, entre otros. Por otro lado, también tenemos el patrimonio cultural tangible, que tenemos los muebles, aquí vemos que un poco está basado acá, en documentos, manuscritos, fotografías, artefactos, colecciones, labor de arte, y también inmuebles, que son edificaciones, los sitios históricos, y aquí esto es variado, tenemos de viviendas, edificios institucionales, en el mismo caso los cementerios, poco se ha incorporado, y también el paisaje cultural, de alguna forma la relación, el paisaje cultural tiene que ser como el hombre se relaciona con su territorio, que tiene cierta dinámica que la distingue. Particularmente en el caso de la Araucanía, que es la vivienda suizo, la vivienda mapuche, cómo se relaciona con el sol, el entorno, que obviamente son aspectos singulares en esta región respecto a otra. Obviamente que tenemos bienes culturales que son parte de la sociedad, tenemos otros que son bienes del patrimonio cultural, son aquellos bienes que nosotros le asignamos valor, y finalmente tenemos los bienes, aquellos que tienen tanto valor, o sea, que tienen valor no solamente para un territorio, sino que para un país entero, y que es necesario una protección oficial, una protección pública. Podemos tener la misma vivienda, pero si nosotros no le damos valor, no va a ser parte del patrimonio cultural, y menos va a tener una protección oficial. O por el contrario, como el caso del Vial Mayeco, es un bien cultural relevante dentro del territorio, desde un punto de vista político, social, cultural, desde el punto de vista ingenieril, esto determinó que la sociedad le asignaron valor, y finalmente ese puente, el viaducto, es tan importante para el país, marca un periodo histórico del país, que obviamente tiene una protección oficial, y hoy día es un momento histórico. Para el otro patrimonio, entonces, tenemos que con recursos escasos, no renovables, y esto es principalmente tremendamente importante, que
poco reflexionamos respecto a esto, que también son un medio de comprensión de nuestra sociedad. Son de alguna manera que nosotros, como ocurre en varios países, incentivamos que los niños desde la etapa preescolar recorran nuestra ciudad, recorran nuestro entorno. Obviamente vamos a contribuir a que se mejore. ¿Otra cosa? Son depósitos y transmisores de experiencia y conocimiento. Es una evidencia diversa y plural. Obviamente aquí vemos, en el caso de bien, ¿cierto? Una arquitectura neoclásica, pero esta arquitectura neoclásica no solamente está referido al tema de la vivienda, sino que vemos desde el punto de vista de la edificación pública, hay edificios que se diseñaron, se construyeron con esta finalidad. También es un referente de identidad, pertenencia y cohesión social, en el fondo promotor de la convivencia, y también está funcional, son parte del desarrollo humano, integral. Y aquí es donde nosotros podemos interactuar y darle más fuerza aún, desde el punto de vista político, económico y social. O sea, obviamente lo que se pone anteriormente, si estos inmuebles o estos recursos no le asignamos valor, y también para la gente no tiene algún sentido desde el punto de vista económico, nuestros esfuerzos van a ser en vano. Y por último, es un valor, tiene valor y es un activo enriquecedor de la sociedad. Hoy día nuestra constitución política no hace alusión al patrimonio. O sea, además, en el artículo 19, en el 12, dice que es deber del Estado velar para que el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, es deber del Estado velar para que estos derechos no sean afectados y velar la conservación de la naturaleza. Esa es la alusión que hace la constitución política, nuestra constitución política, respecto al tema patrimonio. Así quizás lo ve desde el punto de vista de la preservación del entorno natural. A diferencia de otros países que sí se hace cargo, como el caso de Argentina, de Ecuador, de Perú, que sí el patrimonio es un elemento tan importante que va a ser parte de la constitución política que nos tiene. Entonces, tenemos que la protección en el patrimonio hoy día en nuestro país se rige mediante dos instrumentos normativos, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Ley General de Urbanismo y Construcción, su artículo 60, y define la creación de los inmuebles de conservación histórica y las zonas de conservación, y esto está incorporado en el Plan Regulador Comunal. Hoy día en Pequén se está haciendo un estudio para una zona de conservación histórica. Se hizo un primer informe que determina que 120 inmuebles de Pequén tienen la condición van a ser parte de esta protección, pero es una primera idea. O sea, obviamente se tiene que socializar con los propietarios, con la gente, con la autoridad, pero la idea es bastante alta, un número bastante alto. Pero yo creo que es pertinente que esté esa cantidad, porque hay que, quizás la visión hoy día es ¿para qué vamos a buscar estos inmuebles? Pero pensemos, nuestra mirada que tienen 20, 30 años más, obviamente muchos de esos inmuebles, ese número va a disminuir quizás mucho, un tercio, un cuarto, no sabemos. Por otro lado, tenemos la protección del patrimonio a través del Ministerio de Educación, mediante la Ley de Monumento Nacional. Esta ley se creó en el año 1970, por lo tanto bastante antiguo. Hoy día existe el proceso de modificación. De lo que buscaban de alguna manera era impedir el avance inmobiliario en Santiago, que es un poco la finalidad, evitar que se movieran tantos inmuebles y que se protegieran, pero obviamente generó muchas dificultades en su actuar. Hoy día la gente, los propietarios, muchos lo ven que es una dificultad tener esta categoría o esta protección legal, o bien como el caso Purén, la casa civil, que era monumento histórico, monumento nacional, la categoría de monumento histórico, pero no le valió de nada porque los recursos requerían de gestión, y ahí es donde tenía que actuar el gobierno local, por omisión no lo hizo, y hoy día no se cuenta con ese inmueble. Simplemente se quemó, pasó el tiempo y se perdió. Estas dos sistemas de protección obviamente deben actuar coordinadamente. No podemos tener un inmueble de conservación histórica que sea monumento nacional, o es lo uno o es lo otro. Y ahí hay que pensar cómo actuar, qué es lo más conveniente.
Hoy día entonces tenemos que, la legislación contamos con la ley de monumentos nacionales y a través de los planes regulados. La ley de monumentos nacionales, obviamente esto, una definición que tiene bastante larga, pero en el fondo lo que pasa con la ley de monumentos nacionales es que determina que un inmueble queda bajo la jurisdicción y protección del Estado. No es que pierda la propiedad. O sea, si alguien va a negar monumento nacional su casa, no pierde la propiedad del propietario, y la puede, o sea, después posteriormente la puede vender, arrendar, va a tener ciertos criterios, un poco disciplinariamente. Cuando este inmueble es tan importante para la sociedad, el Estado tiene una decisión sobre él. Entonces, para que se pueda mejorar o transformar, necesariamente tiene que tener ciertas precauciones para no perder ese valor. Esta resolución actualmente del año 1970 se compró el 27 de enero de este año. Y aquí hay distintas categorías. Entonces tenemos el patrimonio arquitectónico urbano, que en el caso tenemos el Museo Ferroviario Pablo Neruda. Zonas típicas, nosotros como región no tenemos ninguna zona típica. Hay una propuesta de que Capital Pastene está expediente en el Consejo de Monumentos Nacionales que Capital Pastene es una zona típica y Villa García en un punto. Pero por región hoy día no tenemos ninguna. Hay que tener en cuenta que tienen como 3, 4, 6, 8 incluso zonas típicas. Monumentos arqueológicos, tenemos el sitio Villarrica, que es monumento arqueológico. Y el patrimonio histórico, que son las culturas de las plazas. Plano regulador comunal, nosotros en su artículo 60, la Ley General de Urbanismo y Construcción, determina que existen inmuebles de conservación histórica, hoy día en Pereira no hay ninguno. Tenemos que en Temuco el caso del mercado, hoy día las ciudades que tienen inmuebles de conservación histórica, hasta que se puedan regular, por Temuco y Coyhaique. Zonas de conservación histórica, que solamente hay en Temuco, que este es un ejemplo donde está el Marzán y el Pablo Castillo. La idea es que en Pereira a futuro tengamos una zona de conservación histórica prácticamente en el perímetro central. Se está trabajando de eso. Y también está el primer área de protección patrimonial, que es el monumento natural, que esta categoría que solamente existe en. Entonces tenemos que la protección del patrimonio inmueble tenemos una ley específica, que es la ley de monumentos nacionales, que esto tiene una protección a nivel nacional, y tenemos una ley general que es que se ve a través de los planes reguladores, que es a nivel local. Aquí vemos la diferencia. Uno aquí es fenotípico, en el caso del barrio Yungay en Santiago, y acá el barrio Estación en En términos urbanísticos y arquitectónicos tenemos, por un lado, monumentos históricos, cuando son individuales, y zonas típicas cuando son un conjunto de inmuebles que tienen cierto valor que trasciende de lo local. Y esto, el visto bueno, con el visto bueno, Consejo de Monumentos Nacional, el homólogo a nivel local son estos inmuebles de conservación histórica, zonas de conservación histórica, y quien le da el visto bueno para interactuar con ellos es la de vivienda de la región de Carlos, en este caso la región de la Araucanía. Entonces, los planes reguladores identifican estas zonas actualmente, estas zonas, y también, en el caso de las zonas que se hacen planes seccionales, de alguna manera determinan las condiciones en las cuales se debe preservar o se debe interactuar con estas modificaciones o que ayuden a conservar sus características arquitectónicas determinadas, como la tipología, el estilo, etc. ¿Sí? Esto en el caso de... aquí vemos el caso de Temuco, que teníamos 5 inmuebles, casi la gran dificultad que tenemos que, o sea, la centralización también se ve en la distribución de los recursos, pero también en el patrimonio. O sea, vemos que gran parte de los inmuebles, monumentos históricos que están concentrados en Temuco, tienen 37 inmuebles, que son estas locomotoras,
lo que nosotros debemos propender es que efectivamente también existe un equilibrio en la protección del patrimonio. Obviamente, a la hora de buscar recursos, va a influir donde existen inmuebles protegidos. Y si nosotros, como ciudad, en el caso de Guillermo, no tenemos inmuebles protegidos, obviamente esos recursos los vamos a pasar de largo, como siempre va a ocurrir. Y aquí está, ejemplo, lo que se puede hacer a la protección del patrimonio. En ambas categorías. ¿Qué puedo hacer? Puedo vender, arrendar, comprar, ampliar y reciclar cuando no pierda su valor patrimonial. Por eso es tremendamente importante en el caso de crear conciencia. Uno, por un lado, del punto de vista propietario, quien es el dueño de ese inmueble, también desde el punto de vista del gobierno local, que debe propender a que esos inmuebles no pierdan su valor patrimonial, y también desde la sociedad que genera una presión para que se conserve el entorno o este capital o otros recursos que nosotros hablamos anteriormente. También puede postular a subsidio de alojamiento para viviendas patrimoniales. Solamente si están protegidas. Yo puedo tener una casa que tiene cierto valor histórico, pero si no tiene una protección, ya sea desde el punto de vista del Consejo de Monumentos Nacionales o a través del plan regulador, no podría acceder a esos recursos. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Demoler, modificar o remodelar el inmueble si pierde el valor patrimonial. Y pedir permiso a la dirección de obras sin la autorización, en este caso, del Consejo de Monumentos Nacionales o de la Vivienda. ¿Qué ganamos por preservar el patrimonio? Un aporte de la entidad local para que las futuras generaciones conozcan su historia a través de edificios patrimoniales de una credibilidad con tipologías arquitectónicas reconocibles de la región. Básicamente era lo que quería señalar es, por un lado, el valor que tiene el patrimonio para la sociedad, cómo nosotros, que depende de nosotros, si lo transformamos en recursos, en el capital, y debería proyectar las futuras generaciones, pero por otro lado también, qué instrumentos, o al momento de protegerlo, por qué instrumentos contamos, cuáles son las dificultades que podemos hacer. Obviamente, la idea de proteger el patrimonio no solamente es el deber de las autoridades, también debe monitorizar a la sociedad. Y nosotros tenemos que presionar a la autoridad para que se generen esas acciones que busque preservar el patrimonio. Y lo que nos da especialmente a eso, a convertir a Traiguén en la capital del patrimonio arquitectónico, porque por las condiciones que tiene. Es una arquitectura que se conserva en buen estado, es de expresión neoclásica, es homogénea, le da de alguna manera al entrar a Traiguén, a conocer Traiguén y a recorrer sus calles, nos encontramos con que el entorno tiene cierta unidad, ciertas características que lo hacen distinto a otros lugares. Incluso es más, también gran parte de sus calles están adoquinadas, lo que hace distinguible, o sea, desde el punto de vista del espacio público, también a esta ciudad respecto a otros. Entonces, la idea de esta actividad es, por un lado, escuchar esta exposición que va a ser Esteban, que va a ser Camila, después que podamos recorrer también y volvamos a reconocernos en el fondo. O sea, hemos visto tantas veces que de repente es mejor hacer un alto y volver a reconocer, o sea, a volver a mirarnos y ver el potencial que tenemos. Y también quizás existe la oportunidad de ir al cementerio, que también uno de los cementerios más hermosos de la región, y yo creo que hay que empezar a asignarle y darle valor, hacer un registro, hay distintas acciones que se pueden hacer a futuro para promover el patrimonio arquitectónico. Pero lo que buscamos es precisamente eso, de la sociedad civil, promover que Traiguén sea la calidad del patrimonio arquitectónico de la región de la Araucanía.